bien, hermanos, cuando usted leía el título de esta predicación que estaba anunciado ahí en la pieza que hizo nuestro Ministerio de Medios, tal vez usted puede pensar que las tinieblas están refiriéndose a ese tiempo que estamos pasando aquí en nuestro país, que es un tiempo bastante difícil y complicado. Y sabe algo, estos tiempos que estamos pasando aquí, estos tiempos de confusión, estos tiempos de pesimismo de muchos, usted escucha a muchos hablar, he escuchado a personas muy mayores decir, no, este país no tiene arreglo. Este país, no sé hasta dónde vamos a llegar. Y usted escucha a muchas personas muy adultas hablar de esto. La sorpresa es que esos tiempos también sucedieron en los tiempos antiguos, tiempos de confusión, tiempos de rebelión, tiempos difíciles para los gobernantes de los países, ¿verdad? Usted sabe que en la palabra de Dios está contenido todo el buen consejo de Dios para los hombres. Y lo que vamos a ver en esta mañana es el consejo de Dios en estos tiempos. Muy bien, yo le confieso, hermano, que durante muchos momentos de mi vida fui una persona que a medida veía el lado negativo de las situaciones. Buscaba siempre posibles problemas y buscaba también posibles soluciones y ocupaba mi mente todo el tiempo en eso, en lo que todavía no había llegado, pero que de pronto podía llegar. Porque mis padres me enseñaron aquel conocido refrán que dice, hombre precavido vale por, ¿cierto? Entonces siempre tenía eso en mi pensamiento y crecí con ese pensamiento en muchas áreas de mi vida. Sin embargo, cuando usted se ocupa de estar buscando lo negativo, a menudo pasa por alto las experiencias positivas y las experiencias alegres de la vida. Y la vida tiene muchas cosas hermosas, ¿verdad? Y eso que yo le estoy contando nos puede suceder fácilmente cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento. Mire que en este último tiempo he pasado mis últimos tiempos devocionales en algunos de los libros proféticos menores o esos libros cortitos de los profetas. Al estudiar estos libros, el tono de juicio presente en ellos a veces puede desgastarlo a uno. No sé si a usted le pasa que muchas veces usted se encuentra anhelando esa palabra amorosa del Señor, esa palabra que te va a levantar, pero en el consecutivo de tu lectura bíblica te encuentras con palabras de juicio, con palabras duras, con palabras del juicio final, en fin. Y es difícil. Y yo reconozco y sé que ambas facetas, tanto la parte del amor como la parte del juicio, hacen parte del mismo Dios al que usted y yo amamos. Pues bien, mire que el libro de Sofonías no es diferente de los libros que le preceden y continúa en ese mismo tono de juicio y de cosas duras contra Israel. Sofonías proclama el juicio sobre Judá, el juicio sobre las naciones circundantes y sobre Jerusalén misma. Al escuchar estas palabras que yo le estoy diciendo, usted pueda pensar, uy, el pastor nos va a dar varilla hoy. Pero no se adelante, tranquilo que hoy no fue ese día. Pero si le cae el guante, mentiras, hermano. Muy bien, en medio de estos discursos proféticos sobre el juicio que han tenido la mayoría de los profetas menores, también hay destellos de luz, hermano, le voy a dar algunos de ellos. El libro de Joel habló de un día que se avecinaba cuando el Espíritu Santo descendería sobre el pueblo de Dios. En el libro de Abdías cuenta la historia de Dios reivindicando a Israel después de que Edom se aprovechó de su nación hermana. Recuerda que eso lo vimos también en una predicación hace solo unos meses. El libro de Jonás es una historia de juicio amenazante de Dios contra Nínive, pero es una historia que dio paso a la misericordia. El libro de Nahum es el relato de la defensa de Israel por un Dios santo y justo. El libro de Habacuc es la historia de amor apasionado de Dios por su pueblo, que está dispuesto a utilizar cualquier medio para atraerlo de nuevo a su corazón. Y en el libro de Sofonías también hay destellos de luz y esperanza más allá de las tinieblas. Pero ¿quién era este hombre Sofonías? ¿Quién era este profeta? Pues imagínense que este profeta escribió durante la época del reinado del rey Josías. Josías fue uno de los grandes reyes que tuvo Judá, uno de los buenos reyes. Y este hombre tiene una particularidad y es que llegó a gobernar a la edad de 8 años. Uy, ¿cómo así, pastor? Un niño manejando un país, que es imposible. Pues para Dios nada es imposible. Y
Y este hombre gobernó su país y a la edad de 16 años comenzó a instituir reformas espirituales muy necesarias en toda la nación. No sabemos exactamente a lo largo de ese reinado cuándo fue que Sofonías escribió este libro. No sabemos si contribuyó ese libro a las reformas que instituyó el rey. No sabemos tampoco si más bien este hombre escribió en medio de esas reformas y de pronto se dio cuenta que eran reformas superfluas, que eran reformas que no tenían sustancia. No sabemos. Lo único que sabemos es lo que nos dice el libro. En esta mañana lo que vamos a examinar son las razones de ese juicio que vendría sobre Israel y sobre las naciones vecinas, pero también veremos lo que el pueblo de Dios puede hacer frente al juicio. En otras palabras, vamos a buscar la luz más allá de las tinieblas. Había razones para ese juicio y es lo primero de lo que le quiero hablar hoy. Este es un libro punzante sobre el juicio de Dios y ese juicio es devastador y parece tener una doble referencia. En otras palabras, es una predicción de un juicio inmediato. Ese juicio inmediato vino a través de los babilonios que invadieron Judá, pero también es la predicción de un juicio futuro al final de los tiempos. A lo largo del libro hay muchos cargos contra el pueblo de Dios. El primero de esos cargos aquí le va. Vamos a Sofonías 1, versos del 4 al 6, si trajo su palabra. Muy bien, voy a leerlo primero de la versión Reina Valera. Dice, el primer cargo es idolatría. El primer cargo contra el pueblo de Judá era idolatría. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y los nombres de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente que está un poquito más clara, pero también es un poquito más fuerte. Escuche bien, dice el verso 4, aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño. Cierre sus ojos un segundo e imagínese cómo es el puño de Dios golpeando una mesa. Devastador simplemente. Y dice, y destruiré todo rastro del culto de Baal. Sigue diciendo, acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Le voy a repetir ese pedacito. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Y ojo con esto, sigue diciendo, ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Cuando usted escucha ese texto, a mí me dio temor, hermano, porque muchas de esas cosas las hemos hecho nosotros, ustedes y nosotros. Muchas de esas cosas adorábamos y dejábamos de hacerlo. ¿Hace cuánto que usted no tiene cántico nuevo ahí en su lugar secreto? ¿Hace cuánto que usted no descubre una nueva alabanza, una nueva adoración en su lugar secreto para poder orar? ¿Sabe algo que me ha llamado mucho la atención? Es que nos esforzamos en este ministerio, en el ministerio de alabanza, por tener olor fresco y fragante para Dios. Usted sabe que no somos perfectos y estamos llenos de defectos, pero tenemos un esfuerzo sincero por hacer cosas nuevas para el Señor. Hace algún tiempo, algunos de ustedes cuando estrenábamos un cántico, una canción nueva, me escribían y me decían, hey Ericito o Paz o como usted me quiera llamar, mira, me puedes mandar esta canción, y porque algo había tocado su espíritu, ¿cierto? Pero desde hace más de un año eso no pasa aquí. Usted escucha los cánticos nuevos, ni siquiera consulta de quién son, nada, los canta. Y entonces yo me pregunto, wow, o sea, ¿cómo será ese tiempo de adoración de mis hermanos en su lugar secreto? Lo que realmente eso me deja ver es que la adoración en nuestro lugar secreto, porque aquí, wow, aquí todos, oh, sí, wow, súper, ¿cierto?
Pero lo que a mí me deja ver esto, posiblemente estoy equivocado y le pido excusas si es así, pero lo que a mí me deja ver es que la adoración en el lugar secreto está pobre, como estaba pobre la adoración de Israel. Entonces ese primer cargo, el cargo de idolatría, Sofonías lo hace porque habían recurrido el pueblo a falsos sistemas de Dios y falsas creencias. Usted sabe que somos culpables de idolatría cada vez que hay algo que tiene más influencia en nuestra vida que Dios. Esa cosa que nos controla se ha convertido en nuestro ídolo. Puede ser el deseo de ser popular, puede ser el deseo de ganancia financiera, puede ser el deseo abrumador de placer, puede ser el deseo de ser el centro de atención, puede ser incluso su trabajo, mi trabajo, puede ser un cierto grupo de personas, en fin, cualquier cosa que tenga mayor influencia en nuestra vida que Dios es un ídolo. Los que tenemos la fortuna de ser casados, corremos el peligro de convertir a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, en nuestro pequeño idolito. Lo que diga mi esposo, lo que diga mi esposa, y nunca buscamos primero lo que dice el Señor. Eso es lo que manda la palabra. Recuerda que al final de uno de los textos que le dije, decían, ya no buscan mi consejo ni mis bendiciones. ¿Hace cuánto genuina y verdaderamente usted dejó de buscar el consejo del Señor? ¿Sabe algo? No a través de nosotros. No se trata de que llame al Paz Gus, a Cris, a mi esposa o a mí. No. Se trata de que usted busque ese consejo en la palabra de Dios, en su tiempo secreto con el Padre. ¿Hace cuánto tiempo usted dejó de hacer eso? Y prefirió tomar el camino corto y decir, Paz, mira, es que necesito una consejería. ¿Cierto? Y está muy bien, nosotros estamos dispuestos, porque nosotros les amamos y queremos lo mejor para ustedes. Pero sabe algo, no es correcto que usted nos busque primero a nosotros y el último consejo que busque sea el de su Dios. Muy bien. ¿Cuál es el ídolo que usted puede identificar en su vida en este tiempo? Tal vez el ídolo es uno de sus hijos o todos sus hijos. Tal vez lo que sus hijos le dicen es ley para usted y usted no logra discernir que tal vez la voluntad del Señor sea distinta. Tal vez el ídolo es la necesidad que usted tiene en este momento de recursos, que creo que nos puede pasar a todos. En fin, el primer cargo era la idolatría. El segundo cargo era la violencia. Está ahí en Sofonías 1, el verso 9. Dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que me saltan la puerta. A todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. En otra versión dice, asimismo castigaré a los que asaltan los pórticos. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor es que el pueblo estaba siendo violento, ¿ok? Y que llenaban las casas de sus señores con el fruto de robo y con el fruto del engaño. Estaban agrediendo a los demás. Entonces esta gente no solo confiaron en sus supersticiones en lugar del Señor, sino que también hicieron mal uso de las personas que tenían a su alrededor y los usaban para su ventaja. ¿Alguna vez usted ha hecho eso, hermano? Yo creo que todos aquí presentes, alguna vez hemos dicho cosas de alguien con el corazón que sea, para sacar algún tipo de ventaja. Cuando usted está compitiendo, por ejemplo, en su lugar de trabajo con otra persona, posiblemente usted llegue y le cae esa tentación de descalificar el trabajo del otro, y no lo hace directamente, sino de manera velada. No, mira, sabes que yo no lo hubiera hecho así, como diciendo, no, es que yo lo haría mejor. Es que usted no conoce mi trabajo, parce. Mi trabajo es el trabajo, papá. ¿Sí? Ese es el corazón de nosotros. Y en este mismo cargo, de este cargo de violencia, también nosotros somos culpables. Y hemos sido culpables. Muy bien. Los pobres fueron ignorados. Los débiles fueron las víctimas de los fuertes. Y la justicia fue pervertida. Y de este mismo verso, el verso 9 ahí de Sofonías capítulo 1, se desprende el tercer cargo. El tercer cargo era engaño.
el pueblo se había vuelto experto en torcer la verdad para adaptarla a su propio propósito. Le voy a repetir eso. Se habían vuelto expertos en torcer la verdad para adaptarla a su propio propósito. Dolorosamente, esto pasa en muchas iglesias que no tienen la doctrina correcta. Descontextualizan la palabra de Dios y la usan para sus propios intereses y hacen parecer como si eso fuera lo que dice la palabra. Y engañan a muchos. El engaño, el tercer cargo. Entonces recuerde, van 3 cargos: idolatría, el segundo, violencia, el tercero, engaño, y el cuarto cargo, y quiero que le ponga mucha atención, porque el cuarto cargo que Sofonías muestra en el libro contra el pueblo de Judá era complacencia o indiferencia. Allí en el verso 12 de Sofonías 1 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal. Le voy a leer lo que dice la traducción viviente, que es un poquitito más clara. Dice: buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados. Para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados. Oh, wow. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. ¿No le parece esta palabra dura? Porque dice: buscaré con linternas en los rincones oscuros. O sea, hermano, que no hay lugar en donde nos podamos esconder. Que el Señor no busque, nos encuentre y nos juzgue. Por eso, si en algún momento estamos cómodos con algún tipo de pecado, a veces estamos cómodos con nuestra murmuración, a veces estamos cómodos con nuestra lujuria, a veces estamos cómodos manchando la reputación, sembrando un hilo de duda sobre la reputación de las personas, y no se nos da nada. Y sabe algo, y pensamos que la gente no sabe que fuimos nosotros, pero ¿sabe quién sí sabe? Dios sabe lo que usted está haciendo, lo que hizo. Dios lo sabe. Muy bien. Tal vez usted está cómodo viendo pornografía en el internet, jóvenes y adultos. Tal vez usted está cómodo teniendo una relación alterna de la cual su esposo, su esposa no tiene ni idea. Tal vez usted está cómodo fornicando, pensando que nadie se da cuenta, mandando imágenes sexuales a través del internet, a través del WhatsApp, de todas estas redes. Lo hablábamos con los chicos en uno de los devocionales. Una de las cosas que hacen los jóvenes, me refiero en general, ¿no?, en este tiempo, es que para no ser descubiertos utilizan redes fantasmas. Entonces ellos escriben el mensaje en esa red y una vez que lo envían ya no se puede ver nada, ¿verdad? Cuando usted tiene que esconder algo, posiblemente lo que tiene que esconder no es algo que agrade al Señor. Y no lo estoy acusando, o por lo menos no soy yo. Muy bien. Pero dice aquí que el pueblo, en este cuarto cargo, complacencia o indiferencia, ya no le importaba nada. Estaban llenos de una cosa que pulula en nuestras iglesias, y ¿sabes qué es? Apatía. Apatía. Estaban llenos de apatía, igual que muchas de las personas que vienen a nuestras congregaciones. Tal vez algunos de ellos están aquí en este momento. Tal vez vienen a nuestros servicios, levantan sus manos, cierran sus ojos cuando oran, les salen lágrimas de sus ojos, pero a la hora de la verdad se le ha convertido el servicio en un ritual sin sentido que no habla a su vida, que no toca su vida diaria. El quinto cargo, acompáñame ahí al verso 18 de Sofonías 1, es confiar en las riquezas en lugar del Señor. Dice ahí la palabra: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo.
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Estas personas de Judá confiaban en sus ejércitos, confiaban en su reserva financiera, confiaban en sus propias habilidades en lugar de confiar en el Señor. ¿No les suena esto conocido? ¿No les suena esto a que muchas veces nosotros tenemos problemas, verdad? Y en lugar de humillarnos, ir a buscar al Señor y decirle: Dios, no sé cuál es el camino que debo tomar. Elegimos por nuestra carne, elegimos por nuestra experiencia, elegimos por nuestro corazón, que usted y yo sabemos que nos engaña. Muchas veces en un día tu corazón te engaña, y así estamos eligiendo en lugar de confiar en el Señor. El quinto cargo, acompáñeme ahí a Sofonías, capítulo 3, verso 7. El quinto cargo era la corrupción. Dice ahí la palabra: yo pensé, seguramente ahora me temerán, sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así. Se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. Wow. O sea, Dios está diciendo: he mandado corrección, he mandado mensajeros, he mandado mis profetas, he mandado disciplina, y aún así siguen en su mal camino. Y aún así dice aquí la palabra: se levantan temprano para seguir haciendo el mal. Qué duro esto, hermano. Qué duro esto. Después de ver los juicios de Dios, el pueblo continuó optando por rebelarse contra el Señor, actuando corruptamente. La corrupción en este caso pretendía permitir la decadencia moral y las virtudes de Dios. Estas personas diluyeron la verdad y desecharon las normas de Dios. ¿No le parece eso estremecedoramente familiar con lo que vive nuestro país ahora? ¿No le parece eso estremecedoramente familiar con lo que viven muchas de nuestras familias en este momento? Tal vez sí. Muchos de estos cargos, querido hermano, que yo le acabo de mencionar, ya los hemos visto antes en la historia del pueblo de Dios. O sea, no era la primera vez. No era la primera vez. O sea, muchas veces Dios ya había hablado y había dicho: hey, estás cayendo en idolatría, estás cayendo en corrupción, hey, cuidado, no sigas por ahí. Dios advirtiendo y advirtiendo por amor a su pueblo, ¿verdad? Lo que yo quiero que note de esta lista que yo le acabo de dar de los cargos contra Israel es que primeramente vemos la realidad del juicio de Dios. Habrá un tiempo en que el Señor va a evaluar nuestra vida, la suya y la mía. Podemos eludir el juicio por un tiempo, pero finalmente tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, de todo. Tal vez en este momento usted puede estar involucrado en comportamientos que usted sabe que no están bien. Tal vez usted está involucrado en una relación sexual por fuera del matrimonio, o tal vez usted, joven, está involucrado en fornicación a sabiendas de lo que Dios piensa. Posiblemente usted está engañando al gobierno, pagando menos impuestos de lo que realmente debería. Tal vez usted está incumpliendo un préstamo a pesar de que ha tenido el dinero para pagar. Posiblemente usted está difundiendo mentiras o medias verdades sobre las personas a espaldas de ella. Porque normalmente el que murmura no lo hace de frente, el que murmura lo hace a espaldas. Oye, si sabes, mira lo que el pastor está haciendo, terrible me parece. Pero nunca lo hacen de frente, siempre es a espaldas. Muy bien, tal vez usted es un empresario y es mezquino en el pago a sus empleados y no les paga lo que les corresponde. Es posible inclusive que usted se haya convencido de que lo que usted está haciendo está perfecto. Porque es que somos buenísimos para eso, para mentirnos a nosotros mismos. No, yo esto que estoy haciendo está perfecto. No, esto que estoy haciendo está súper bien. Y entonces usted ve en su propio comportamiento la excepción, ve como un hueco legal para evadir las normas de Dios. Muy bien.
Usted ha justificado, racionalizado y categorizado su pecado para que no parezca tan malo. ¿Y sabe cada cuánto hacemos eso, hermanos? Todos los días. Si nos vemos descubiertos en algún mal comportamiento, nuestra primera reacción es justificar. No, yo hice esto por esto. Es que tú no sabes todo lo que está pasando. Es que imagínate. Y entonces intentamos justificar nuestra posición en nuestro pecado. Y podemos decir cosas como esta. No, yo sé que estuvo mal, yo sé. Pero es que imagínate, es que cómo no iba a hacer eso, si esto otro. ¿Sabe algo? La palabra de Dios no tiene relativos. Tiene absolutos. Tiene absolutos. Muy bien. Hasta es posible, hermano, que usted haya convencido a sus amigos para que le den una aprobación tácita a su comportamiento, porque muchas veces nosotros pecamos y entonces para justificar nuestro comportamiento buscamos partidarios, buscamos adeptos. Oye, ¿qué te parece esto? Imagínate, Eliana, imagínate qué tal cosa, qué tal otra. Y entonces tú comienzas, uy, sí, pero en verdad te hicieron eso. Sí, imagínate. Y entonces uno comienza como a aceptar, ¿no? Ahí con su cabeza comienza, uy, sí, terrible, ¿verdad? Usted comienza a buscar partidarios para lo que no tiene partidarios. ¿Qué es lo que yo quiero, hermano? A través de este mensaje, es desnudar nuestras propias intenciones. O sea, que podamos ver que hay cosas que nosotros estamos haciendo con una intención oscura, con una intención muy, muy incorrecta. A veces, hermanos, la mayoría de las veces, tristemente, contamos solo la parte de la verdad que nos conviene. Y contamos la parte que nos conviene para ganar adeptos a nuestra causa. Lo que yo le estaba diciendo ahorita. Muy bien. No importa cuánto desagrada y aborrece el Señor nuestro comportamiento, seguimos haciendo lo mismo. Sofonías nos dice que Dios es justo con nuestras acciones, que Dios no ha suavizado sus normas, que Él no será burlado, que el pecado va a ser abordado y juzgado. Muy bien. Entonces recuerde, de esta lista, la lista de los cargos, lo primero que vemos es la realidad del juicio de Dios. Lo segundo que vemos, y esto es muy delicado, hermanos, es que el juicio comenzó con la casa de Dios. ¿Cómo así? ¿No juzgó primero a los impíos? ¡Pecadores! ¿No los juzgó primero a ellos? No es lo que nos dice la palabra. Dice la palabra, Dios juzgará a su pueblo. ¿Se acuerda el verso que decía que los buscará con linternas aquellos que se han acomodado con su pecado? Dice Sofonías que el juicio será primero sobre Israel y Jerusalén. La Biblia nos dice que el juicio comenzará con la casa de Dios. Y ojo con esto, dice, disciplinará y despertará a sus seguidores, aunque deba usar medios extremos. Si Dios le hace esto a su propio pueblo, pues hermano, yo creo que no debemos dudar de su voluntad de juzgar a aquellos que lo ignoran o lo rechazan. ¿Y sabe cuántas veces hemos hecho nosotros? Hemos ignorado la voz de Dios. ¿Sabe cuántas veces aquí hemos hablado de tantos y tantos temas, cierto? Pero esos temas no, como que nos llegan hasta aquí y rebotan. Sí, o llegan hasta aquí un poquitico antrico el oído, pero apenas van camino al corazón. Usted dice, saquemos esto de ahí. ¡Pum! Ahí cayó la palabra. Lo hemos hecho muchos de nosotros. En tercer lugar, observe la naturaleza que abarca todo el pecado. Dice aquí el libro de Sofonías que el juicio no será solo por los pecados malos, entre comillas, o sea, esos pecados que usted y yo tendemos a ver en los demás, sino que el juicio va a ser para nosotros primeramente. O sea, ¿no le ha pasado que usted a veces dice, ay, esta persona, esa niña, ese muchacho, es terrible ese muchacho con todo lo que hace? Es que si usted viene, y usted es buenísimo para hablar de todo el pecado de los demás, es buenísimo para hablar de todo lo que le hacen, pero es malísimo para hablar de todo lo que usted hace. ¿Y sabe por qué somos así? Porque es que no nos conviene que se sepa esa información. Porque ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Cuál es el daño que va a sufrir mi imagen cuando esto pase?
Así somos, hermanos, de mezquinos. Observe, hermano, que todos seremos juzgados, ojo con esta lista, por obstinación, por indiferencia, por idolatría y por recurrir a cosas que no son el Señor. Indiferencia, obstinación, idolatría y recurrir a cosas que no son el Señor. Muy bien. Y a mí me intriga especialmente ese juicio contra la indiferencia o la complacencia de los israelitas, ¿verdad? Que describe ahí en el verso 12 del capítulo 1. Dice en el verso 3, en el capítulo 3, verso 2, que los líderes fueron condenados por ignorar la corrección y por su arrogancia. Le voy a repetir esto. Mire que no está diciendo acá que el pueblo fue el condenado, no. Está diciendo los líderes fueron condenados por ignorar la corrección. Wow. Fueron condenados por su arrogancia. Yo recuerdo, hermano, que el año pasado, antes de comenzar la pandemia, vino a mí una persona después de una predicación y me hizo una anotación sobre la palabra. Y me dijo, Paz, es que esta partecita se ajustaría mejor esto, tan. Entonces en ese momento yo no sé, hermano, en qué estaba pensando y le dije, no, estás equivocado, pero yo no hice ese no, estás equivocado con el tono correcto, ni con el tono de educar, ni de instruir, sino lo hice con el tono de ¿qué te pasa? Yo soy el que sabe, tú no sabes nada. ¿Sabe cuántas veces hemos hecho eso entre nosotros, hermano? ¿Sabe cuántas veces, queridos hermanos, hemos caído en ser arrogantes cuando alguien nos va a corregir? ¿Cuántas veces usted se ha descompuesto porque alguien le hace ver un error o una falla? 1,000,000 de veces. Y una de las cosas por las que fue juzgado Israel fue por la obstinación y por la arrogancia. Y porque Dios le mandó infinidad de personas, profetas. Usted escuchó todos los que yo le leí antes de comenzar el mensaje. Los escuchó todos ellos hablaron lo mismo a Israel. Y obstinados, arrogantes, siguieron en lo suyo. Muy bien. ¿Recuerda usted la historia de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3? Esa iglesia fue condenada por el Señor porque no eran ni calientes ni fríos. Eran tibios. ¿Y usted se acuerda lo que dice la palabra de los tibios? ¿Qué dice? Que los escupirá de su boca, que los vomitará. Al examinar usted y yo nuestras propias vidas, debemos mirar más allá de lo que otros dicen de nosotros, porque estamos tan pendientes de lo que otras personas dicen de nosotros, estamos tan pendientes de cuidar nuestra imagen, lo que van a pensar, que nos veamos los más santos, los más bonitos, los más candorosos, los más pulcros, pero que nadie vea jamás nuestros defectos. Nadie, no queremos que nadie vea eso, pero ¿sabe algo? No se trata de apariencias. Con Dios se trata de tu corazón. Si usted está albergando odio, si usted lleva años albergando resentimiento, años, y no lo procesa de la manera correcta, si la lujuria lo maneja, si seguimos viviendo una vida cristiana que delante de los demás es santa, pero delante del Señor no tiene sustancia ni carne, pues déjeme decirle que Dios va a volver un día su juicio hacia nosotros, tal y como lo hizo contra Israel. Sin embargo, después de todo esto que le acabo de predicar, hay luz más allá de las tinieblas. El libro de Sofonías está lleno de referencias a ese día y a ese momento, pero estas referencias no apuntan solo al juicio, sino que también apuntan a un día de bendición y salvación. Muy bien, en medio de su juicio, ojo con esto, Dios preservará y bendecirá un remanente o a una pequeña porción de su pueblo. 4 veces Dios se refiere al remanente, a ese pequeño grupo, a lo largo de este libro que solo tiene 3 capítulos. Muy bien. Aunque los babilonios derrotarían a Israel, Dios se aseguraría que un pequeño grupo de su pueblo sobreviviera. Y esto es en realidad lo que es la salvación. Es la preservación de Dios de un remanente. Aunque usted y yo merecemos el juicio de Dios en su amor,
Dios volverá el corazón de algunos y nos llevará a la fe en Cristo. Eso es lo que ha hecho con usted y conmigo. Y eso es lo que quiere hacer cada vez que usted comparte el evangelio y comparte la palabra del Señor. Extender su amor hacia otra persona que pueda tener la misma misericordia que usted y yo ya tuvimos. Muy bien. Dice la palabra en Apocalipsis, en Sofonías 3, verso 13, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Verso 12, perdóneme. El 13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Mire ellos, mire lo que dice acá: en boca de ellos no se hallará lengua engañosa, porque serán apacentados y dormirán, y no tendrán temor de nadie ni de nada. Más adelante, en los otros versos, voy a resumirle un poquitito. Dice que en medio del juicio su pueblo conocerá la prosperidad y el cumplimiento. Que en medio del juicio adorarán. Dice la palabra que en medio del juicio, ahí en Sofonías 3, que en medio del juicio confiarán, experimentarán gozo y conocerán la presencia de Dios entre ellos. Y el verso 15 nos da una imagen, wow, que a mí me encanta, porque dice Jehová, verso 15 ahí de Sofonías 3, dice: Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás el mal. ¿Usted entiende lo que Dios está prometiendo acá? Lo que Dios está prometiendo acá es perdón, hermano. Perdón. ¿Alguna vez usted ha necesitado ser perdonado por algo? Yo he necesitado ser perdonado muchas veces, hermanos, porque me he equivocado un montón. ¿Sí? Y esa promesa del Señor, extendiendo su perdón, haciendo que Cristo lleve el castigo que nosotros merecíamos. Ese es un mensaje increíble, porque usted y yo merecíamos juicio, pero Dios nos pagó con misericordia y con perdón. Y yo quiero que nunca en su vida se olvide eso, hermano. Cuando usted tenga cosas que perdonar, cuando alguien lo ofenda, cuando alguien proceda contra usted, recuerde que Dios procedió cuando usted necesitaba, merecía juicio. Dios procedió con usted con misericordia y con perdón. Y si usted dice que es seguidor de Cristo, si usted dice que quiere parecerse a Jesús, adivine cómo tenemos que proceder: con misericordia y con perdón. No hay otra opción. Jesús procedió de esa manera. Muy bien. ¿Cuántas personas usted conoce a quien les encantaría creer esta promesa? La promesa de un nuevo comienzo en sus vidas en Cristo Jesús. Yo le aseguro que si usted hace un scan ahí por todos uno cuando mira los contactos de WhatsApp se da cuenta que tiene un montón de gente que uno ya ni sabe quién es. ¿Sí o no? O sea, uno mira y dice: ¿quién era este? Y entonces uno llega y mira la foto. Este es fulanito. Y hay fotos que uno ya no reconoció. ¿Sabe algo? Pero esas fotos que ya usted no reconoció fueron oportunidades que usted perdió de extender la misericordia y el perdón de Jesús para ellos. Y no podemos perder eso más, hermanos, porque los tiempos se acortan. Muy bien. Entonces Dios promete perdón, pero ¿sabe otra cosa? Dios también promete amor, ¿verdad? Promete que el Señor va a estar con nosotros desde el principio del tiempo hasta el último. ¿Usted se acuerda que dijo Jesús? Les dejaré al Consolador y Él estará con ustedes desde este día hasta el último de los días. Todos los días el Consolador estará con ustedes. ¿A usted le parece que eso es poca promesa? Que Dios mismo, la persona de Dios mismo que está aquí en su corazón, el Espíritu Santo, va a estar con usted en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de las soledades, en medio de las traiciones, en medio de que las personas lo defrauden, en medio de todo eso, Dios va a estar con usted. Así es que Dios promete perdón, promete amor, pero hay otra cosa que promete. Y esa otra cosa que promete es confianza. Está diciendo: nunca más temerás que te dañen. He hablado con algunos en este tiempo y sé que muchos están pasando momentos difíciles. Y sé que en el corazón de muchos hay temor por muchas cosas de lo que otras personas puedan hacer o de lo que no puedan hacer. Pero el Señor aquí está prometiendo, está diciendo: confía en mí. No voy a dejar que te dañen.
No voy a dejar que nada te pase, yo voy a estar contigo. Y esa imagen que yo le estoy mencionando continúa en los últimos versículos del libro, Sofonías 3, versos 18 al 20, dice de la siguiente manera: como en un día de fiesta, lo voy a leer, escúcheme, de la traducción del lenguaje actual. Como en un día de fiesta, Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. ¿Le ha pasado eso, hermano? ¿Se ha sentido en desgracia? ¿Se ha sentido avergonzado? Dice la palabra, Dios promete ponerle fin a eso. Y el verso 19 y 20 dice: este es su mensaje. Cuando llegue ese día, ayudaré a los indefensos y castigaré a quienes los maltratan. Yo haré que cambie la suerte de los que ahora están dispersos y los haré volver a la tierra. Entonces lo verán ustedes mismos. Si antes los ofendían, ahora solo hablarán bien de ustedes. Y la fama de ustedes llegará a todos los países de la tierra. Yo, el Dios de Israel, juro que así será. En la traducción de Reina Valera dice: y les daré un buen nombre. ¿No le pasa que a veces cuando alguien habla contra usted, lo que sufre es su buen nombre? ¿Sabía eso? Y no sé si usted está enterado, pero dentro del Manifiesto de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, uno de los derechos fundamentales es el derecho a un buen nombre. Entonces, cuando usted lastima el nombre de otra persona con cualquier comentario, así sea chiquitico, así sea aparentemente inofensivo, usted está violando una directiva de Dios y también está violando un derecho fundamental. Y la violación de un derecho fundamental tiene penalización legal. No sé si usted está enterado de eso. Pero como hablamos con tanta ligereza, es bueno ponerlo en contexto. Muy bien. Observe que Dios declara lo que Él hará. En este texto que le acabo de leer de Sofonías, lo que Dios está declarando es lo que Él hará. No está declarando lo que nos merecemos, porque esto que yo le acabo de decir, no es que nosotros nos merezcamos esto. Nosotros no nos merecemos que Dios nos ayude. Nosotros no nos merecemos que Dios castigue a los que nos maltratan. Nosotros no nos merecemos eso. Pero dice Dios que Él lo hará. Para que veamos cómo es de hermoso el Señor. Sí, o sea, te da un regalo. Yo recuerdo que usted sabe que era un poquitico ahí inquieto cuando era niño, ¿cierto? Entonces la manera como siempre me decían, sí, o sea, me tenían ahí como quietico, era: si te portas bien este mes, si entregan las notas, si no nos llaman a la rectoría, si no escalabras a nadie, si no te metes en problemas, entonces te voy a dar esto. Era un premio, ¿cierto? Pero si uno se portaba mal, ¿había premio? Pues claro que no, era varilla, castigo, ¿cierto? Pues bien, nosotros nos merecemos esa varilla y castigo, pero Dios está diciendo: ¿sabes qué? No te voy a dar eso que te mereces, te voy a dar bendición, voy a estar contigo, no te voy a dejar, te voy a dar amor, te voy a dar perdón, te voy a dar confianza. Eso es lo que Dios promete y eso me parece re guau. Muy bien. Al final del libro leemos estas palabras acerca de aquellos que han recibido el amable don del Dios de la vida por medio de Cristo. Acompáñame un segundo. Apocalipsis 21, versos 22 al 27. Lo voy a leer rápidamente. En la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y también el Cordero. La ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Gente de todos los países caminará a la luz que sale de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas. Los portones de la ciudad no se cerrarán de día, y allí nunca será de noche. Le entregarán las riquezas y todo lo bello de los países, pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. Le repito esto: pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que han adorado dioses falsos, ni los objetos que hayan usado en su culto. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna.
Entonces, mire esto, en medio del juicio está siempre el mensaje de la esperanza y de la misericordia de Dios. Después de la oscuridad, oiga bien, después de las tinieblas, siempre, siempre, siempre Dios ilumina gloriosamente. Así es que si su vida en este momento está pasando por ese momento de tiniebla, por ese momento de oscuridad, Dios les está diciendo: quiero que mires a la luz, que soy yo, mirando a Jesús. Por encima de todas las circunstancias, por encima de sus propias fallas, de sus propios errores. ¿Sabe algo? Dios no es eso lo que está mirando en usted. Lo que Dios está mirando es ese hijo que ama y que quiere que vuelva en amistad con Él. Es todo lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo superamos la oscuridad? Lo primero, en Sofonías 2, verso 3, es buscar al Señor. Dice ahí la palabra: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Sabe que cuando uno le dice a la gente busque al Señor, a la gente le parece que son palabras tan simples como: ay, ya yo sé eso, ay, ¿y por qué no lo ha hecho, hermano? ¿Por qué no es consistente en buscar al Señor? ¿Por qué no es consistente en buscar el consejo de Dios? ¿Por qué no es consistente en abandonar el pecado con el que se ha acomodado y que va a traer perdición para su vida? ¿Por qué? Muy bien, se nos dice que debemos buscar al Señor con humildad. ¿Sabe qué significa eso? Buscar al Señor con la conciencia de que no tenemos derecho a exigirle nada al Señor. Eso es buscar al Señor con humildad. Pero hay veces que nos acercamos mostrándole a Dios: ay, Dios, mira, es que yo he hecho esto, date cuenta, ¿no? Mira cómo ayudé a esta persona, mira, date cuenta, ve tomando nota ahí, como si como si esto fuera una lista de méritos. No, hermano. ¿Sabe por qué Dios lo perdona? Por misericordia. ¿Y sabe por qué tiene esa misericordia? Por la gracia que tenemos de poder tener una nueva vida en Cristo Jesús. No es por más, no es por usted, no es por mí, es por su misericordia, es por su amor. Lo segundo que dice que tenemos que hacer para superar la oscuridad es esperar en el Señor. No le voy a leer ahí en Sofonías 3, verso 8 dice: por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Tengan paciencia. En la versión Reina Valera dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo y todo el ardor y mi ira. Pero Dios dice: espérame. No sé cuántas veces hemos clamado al Señor en esos momentos de desesperación que yo creo que todos tenemos. ¿Sí? Y sabemos usted y yo que el único con el poder de ayudarnos es el Señor. Cuando usted se está ahogando, ¿sí?, en medio de una posición, usted no levanta la mano. Esta ilustración la he puesto muchas veces. Y diciendo: hey, Señor, pss, pss, Señor, me ahogo. No, usted saca un grito de lo más profundo: ¡auxilio! ¿Cierto? Porque eso llama la atención de la persona que lo pueda ayudar. Pues ¿sabe algo? El Señor quiere que usted clame de esa manera en este momento. No hay una persona que lo pueda ayudar, no hay otro que lo pueda sanar más de lo que lo pueda hacer el Señor Jesús. Amén. Cierro con esto, hermano. Al elegir su curso de vida, siempre considere las consecuencias a largo plazo de las elecciones que usted está tomando. Porque muchas veces actuamos en automático y no consideramos las consecuencias que puede tener una sola palabra, una sola frase que usted en un acto de indelicadeza se le escapó. Tal vez usted piensa que como no le ha pasado nada, como no han ido a confrontarlo, entonces no le va a pasar nada. Pero ¿sabe algo? Todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia eterna. Esa es la consecuencia más importante de todas. Las eternas, las de aquí, tenemos que vivir con ellas, hermanos. ¿Qué hacemos? No podemos evadir las consecuencias. Lo segundo, cuando usted esté tratando de vivir la vida que usted quiere vivir para Dios,
yo le invito a que examine su corazón y no examine solo sus acciones. Porque hay momentos en que solo miramos nuestras acciones. Yo soy el más. No recuerdo si hace un tiempo publiqué en el Face un sketch evangelístico que hablaba de Don Bueno. ¿Se acuerdan de ese muñequito? Un muñequito que hablaba de Don Bueno, que decía, yo soy el más, yo no sé qué, ¿sí? A veces nosotros nos vemos así como Don Bueno, ¿verdad? Pero somos malísimos para examinar las motivaciones de nuestro corazón. Y si alguien llega y te pregunta, oiga, venga, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿Por qué hiciste esto? Dices, ¿siempre quieres esconder el motivo real? No, yo no hice eso. O bueno, no, es que mira, mi intención fue otra y usted trata de disfrazarlo de todas las maneras. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que examines tu corazón. El rey David dijo, examina mi corazón y mira si dentro de mí hay camino de perversidad. Y camino de perversidad tenemos en muchas ocasiones en nuestra vida, hermano. En demasiadas ocasiones. Y por último, cuando enfrente los obstáculos de la vida, recuerde el futuro que nos espera como resultado de la promesa de Dios y de su obra en nuestro nombre. En otras palabras, mire más allá de las tinieblas hacia la luz que es Cristo. Y usted siempre va a poder encontrar esa luz, pero únicamente si de verdad la está buscando de corazón. Le pido que cierre ahí sus ojos en donde está. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana, Dios, en que has permitido, Dios, predicar este mensaje que yo creo realmente que está en tu corazón, Señor, porque vivimos tiempos, nosotros mismos, Señor, hemos caído en todos estos cargos, Señor, de los que tú acusabas al pueblo de Judá, Señor. Hemos sido idólatras, Señor, hemos engañado, hemos torcido la verdad, Señor. Hemos hecho tantas cosas desagradables, Señor, delante de tu presencia. Y hoy, Padre de Gloria, quiero simplemente pedirte perdón, Señor. Uno de los motivos por los que fue juzgado el pueblo fue por su complacencia y por la indiferencia a Dios. Y sabe algo, no puedo evitar, Señor, sentir tristeza por todas aquellas veces que hemos visto el dolor de nuestros hermanos y no nos ha importado absolutamente nada, Dios. Y cuando a ti te deja de conmover el dolor de uno de tus hermanos, posiblemente hay cosas que no están bien dentro de tu corazón. Porque la palabra del Señor dice que nos conocerán por el amor que nos tenemos unos a otros. Y si nos reconocen por el amor que nos tenemos unos a otros, ¿qué tal si en esta hora hablas con tu Señor y le dices, Señor, permíteme dejar mis palabras de juicio, Dios? Permíteme dejar a un lado las palabras de señalamiento, las palabras que no edifican, Señor. Permíteme dejar de lado, Señor, aquellas cosas, Señor, que han lastimado el corazón de mis hermanos, Señor. Y al igual que a mí me regalaste la oportunidad de comenzar de nuevo, Dios, de comenzar de cero, Dios. Dame la oportunidad de comenzar de cero con mis hermanos. Dame la oportunidad de comenzar de cero con aquellos de quienes yo murmuré, de quienes hablé, de quienes dañé, de quienes lastimé. Dame esa oportunidad de comenzar de cero y tener siembras diferentes en tu reino, Dios. Dame la oportunidad, Señor, de que mi corazón quite toda dureza, Dios, y vuelva a tener un corazón de carne, Dios. Dame la oportunidad de comenzar de nuevo contigo, que no esté más acomodado a mi pecado, Dios, porque en verdad de todo corazón te digo, no quiero tu juicio, pero necesito tu ayuda para desacomodarme, para sacar este pecado que tengo en mi vida de una buena vez, Señor. Yo te bendigo a ti, Señor, y oro, Padre, para que me ayudes, Señor, a poner mis ojos en el lugar correcto, Dios. Para que no confíe en mi fuerza, para que no confíe en mis riquezas, para que nunca mis palabras ni mi proceder sea corrupto, Dios. Para que pueda haber tu misericordia en lugar del juicio, Dios. Porque tengo claro que el juicio comienza por la casa del Señor. Para que pueda haber la luz más allá de las tinieblas, Señor.
para que aquellos que me han ofendido de ahora en adelante puedan hablar bien de mí, Señor, y aquellos a quienes yo he ofendido, yo pueda hablar bien de ellos y guardar su buen nombre, Dios. Te bendigo a ti, Señor. Permítenos buscarte en este tiempo, permítenos esperar en ti, permítenos llamarte y honrarte, Dios, como tú lo mereces, Señor. Deja, Dios, que en este y en todo tiempo podamos considerar las consecuencias de nuestras elecciones, Señor. Danos ese dominio propio, danos esa sabiduría, esa inteligencia para orar, Señor, para clamar a ti, para presentarte nuestra vida, y déjanos considerar las consecuencias de lo que ya dijimos, pero también de aquello que estamos por decir y por hablar, Señor. Deja, Dios, que sea tu persona y tu Santo Espíritu el que examine continuamente nuestro corazón, y que podamos recordar en todo tiempo que tu promesa es en el sí y en el amén. En tu nombre hemos orado, mi Rey. Amén y amén.